¿Sabías que algunos de los criminales más peligrosos de México fueron neutralizados en enfrentamientos que parecían salidos de una película de acción? Helicópteros sobrevolando zonas residenciales, cientos de elementos militares desplegados, balaceras que duraron horas y granadas detonando en plena luz del día. Esto no es ficción, es la realidad de la guerra contra el narcotráfico en México. Durante más de una década, el gobierno mexicano implementó una estrategia frontal contra las organizaciones delictivas. El resultado fueron operaciones militares de altísima complejidad que culminaron con la eliminación de algunos de los jefes criminales más poderosos del continente. Hoy vamos a revelar los detalles de 7 operativos que cambiaron el panorama del crimen organizado en México. Cada uno de estos hombres controlaba territorios enteros, movía toneladas de sustancias ilícitas y tenía a su disposición ejércitos privados. Eran buscados por gobiernos de múltiples países y tenían recompensas millonarias sobre sus cabezas. Pero un día, las fuerzas especiales llamaron a su puerta. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Al final del conteo, te revelaremos un caso que generó controversia internacional y que sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Empecemos. Munpujado, posición 7. Ignacio Coronel Villarreal. Nacho Coronel. Jalisco, 29 de julio de 2010. En una exclusiva zona residencial de Zapopan, un operativo militar estaba a punto de culminar con la eliminación de uno de los pilares del cártel de Sinaloa. Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, era considerado el tercer hombre más poderoso de la organización criminal más grande de México, solo por debajo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Nacho Coronel había construido su imperio desde las sombras. Nacido en Durango en 1954, inició su carrera delictiva bajo las órdenes de Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos. Después de la sorpresiva partida de Carrillo en 1997, Coronel se unió al cártel de Sinaloa, donde rápidamente escaló posiciones gracias a su astucia para los negocios y su habilidad para mantener un perfil bajo. Lo que hacía especialmente peligroso a Nacho Coronel era su control sobre el occidente mexicano. Jalisco, Colima, Nayarit y parte de Michoacán estaban bajo su dominio, pero su verdadero poder radicaba en ser el Rey del Hielo, apodo que le ganó por controlar la producción y distribución de metanfetaminas en la región. Las autoridades estadounidenses lo consideraban responsable de introducir toneladas de sustancias ilícitas a través de la llamada Ruta del Pacífico. El 29 de julio de 2010, después de meses de labores de inteligencia militar, la Secretaría de la Defensa Nacional localizó a Coronel en una residencia de lujo en Colinas de San Javier. La casa, valuada en millones de pesos, contaba con 6 espacios para vehículos, amplios jardines y acabados de primera calidad. Era el refugio perfecto para un hombre que había evadido a las autoridades durante décadas. Aproximadamente a las 13 horas, más de 150 elementos militares rodearon la propiedad. 2 helicópteros sobrevolaron la zona, mientras se evacuaba el perímetro. Coronel se encontraba en compañía de una fisioterapeuta que le proporcionaba tratamiento para una lesión, y de Irán Francisco Quiñones Gastelum, su hombre de mayor confianza. Cuando los soldados le conminaron a entregarse, Nacho Coronel respondió con disparos de rifle M16. El intercambio de fuego fue intenso. Un militar cayó neutralizado de inmediato, otro resultó lesionado. Coronel intentó evadir el cerco militar, pero las balas encontraron su objetivo. 6 impactos en distintas partes del cuerpo, incluyendo hombro, cuello, abdomen y tórax, le arrebataron la vida instantáneamente. La Secretaría de la Defensa informó que en el operativo se aseguraron armas, dinero en efectivo, joyas y vehículos. Quiñones Gastelum fue detenido y posteriormente procesado. La operación fue considerada el golpe más fuerte contra el cártel de Sinaloa desde el sexenio de Vicente Fox. Lo que pocos saben es que Nacho Coronel tenía conexiones familiares directas con el liderazgo del cártel. Era tío de Emma Coronel, quien años después se convertiría en esposa de El Chapo Guzmán.
Su eliminación dejó un vacío de poder que desató una feroz lucha interna por el control de Jalisco. Pero aquí viene el dato que pocos conocen. Se rumorea que Coronel estaba negociando su retiro del negocio ilícito semanas antes de su eliminación. Algunos analistas sugieren que tenía intenciones de desmantelar sus operaciones y alejarse de la violencia que había consumido a México. Sin embargo, las autoridades actuaron primero. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido $5 millones por información que llevara a su captura. En México la recompensa ascendía a 30 millones de pesos. Nacho Coronel era un objetivo prioritario para ambos países. Su legado es complejo. Por un lado, fue responsable de inundar las calles de sustancias ilícitas que destruyeron innumerables vidas. Por otro, en Jalisco algunos lo recordaban como alguien que mantenía cierto orden en los territorios bajo su control, evitando que otros grupos más violentos operaran en la región. La eliminación de Nacho Coronel marcó un antes y un después en la guerra contra el narcotráfico. Demostró que incluso los capos más cuidadosos, aquellos que evitaban los reflectores y mantenían un perfil discreto, no estaban fuera del alcance de las fuerzas federales. Pero como veremos más adelante, su caso no fue ni el más violento ni el más polémico de esta lista. Posición 6. Enrique Plancarte Solís. Quique Plancarte, marzo de 2014. En el pequeño municipio de Colón, Querétaro, un hombre caminaba por las calles como cualquier otro residente. Pero este no era un ciudadano común. Era Enrique Quique Plancarte Solís, el líder financiero de los Caballeros Templarios y uno de los criminales más buscados de México. Nacido el 14 de septiembre de 1970 en Nueva Italia, Michoacán, Plancarte Solís había forjado su camino en el mundo delictivo como uno de los 5 lugartenientes clave de la familia michoacana. Cuando esa organización comenzó a fragmentarse, Quique fue uno de los fundadores de los Caballeros Templarios, junto con Nazario Moreno González y Servando Gómez Martínez, la Tuta. Lo que distinguía a Plancarte de otros líderes criminales era su enfoque casi empresarial del negocio ilícito. Era conocido como el cerebro financiero de la organización, el hombre que lavaba los millones generados por actividades ilegales y los convertía en empresas legítimas. Pero también tenía un lado oscuro que iba más allá del tráfico de sustancias prohibidas. Bajo su mando, los Caballeros Templarios expandieron sus operaciones hacia la extorsión, el secuestro, el robo de minerales y el control de negocios legales en Michoacán. La Procuraduría General de la República ofrecía 10 millones de pesos por información que llevara a su captura. Era considerado el número 2 de la organización, especialmente después de la detención de su tío, Dionisio Loya Plancarte, en enero de 2014. Pero había algo particularmente perturbador en el caso de Quique Plancarte. En marzo de 2014, semanas antes de su eliminación, las autoridades detuvieron a su sobrino, Manuel Plancarte Gaspar, acusado de secuestrar menores de edad para extraer sus órganos y comercializarlos. Este crimen horrendo generó indignación nacional e internacional, y las sospechas apuntaban a que la red era más amplia de lo que se pensaba. El 31 de marzo de 2014, elementos de la Secretaría de Marina llevaban más de 31 horas desplegados en Colón, Querétaro. La inteligencia militar había ubicado a Plancarte en ese municipio, un lugar aparentemente tranquilo, donde nadie esperaría encontrar a uno de los criminales más peligrosos de México. Cerca de 200 elementos militares, apoyados por 2 helicópteros, peinaban la zona. Los habitantes del municipio estaban desconcertados. Colón era conocido por su tranquilidad, donde los problemas de seguridad se limitaban a riñas ocasionales entre personas que habían bebido de más. El alcalde local describió la operación como el evento más extraño en la historia del municipio. Ese lunes por la tarde, Plancarte caminaba por una calle de la zona centro cuando notó la presencia de elementos de la Marina. Intentó ocultarse, pero ya era demasiado tarde. Los militares le ordenaron detenerse. La respuesta de Quique fue inmediata. Sacó su arma y abrió fuego contra los uniformados.
El intercambio de disparos fue breve pero letal. Plancarte resultó lesionado gravemente. Los marinos intentaron brindarle primeros auxilios y trasladarlo a un hospital, pero sus heridas eran mortales. Falleció durante el traslado. Las pruebas forenses confirmaron su identidad mediante huellas dactilares y comparación fotográfica. 2 personas más fueron detenidas durante el operativo. La Secretaría de Gobernación tardó horas en confirmar oficialmente la identidad del abatido, esperando los resultados de las pruebas periciales. Cuando finalmente se anunció, quedó claro que los caballeros templarios habían perdido a una de sus figuras clave. Lo interesante de este caso es el contraste entre el perfil de Plancarte y el lugar donde fue neutralizado. No murió en un enfrentamiento épico en las montañas de Michoacán, su territorio, sino caminando por las calles de un pueblo pacífico a cientos de kilómetros de distancia. Estaba prácticamente solo, sin el ejército de escoltas que normalmente acompañaba a los líderes de su nivel. La eliminación de Quique Plancarte ocurrió apenas 3 semanas después de que otro líder templario, Nazario El Chayo Moreno, fuera neutralizado en marzo de 2014. Los golpes consecutivos dejaron a la organización severamente debilitada. Servando. La Tuta Gómez quedó como el último líder en pie, aunque su captura llegaría menos de un año después, en febrero de 2015. Los hijos de Plancarte, Melissa y Enrique Jr. eran cantantes de música de banda y narcocorridos. Se hacían llamar la Barbie Grupera y el Príncipe de la Banda, respectivamente. Utilizaban su música para exaltar la figura de su padre. Después de su eliminación, ambos mantuvieron un perfil bajo. La historia de Quique Plancarte es un recordatorio de que ni siquiera los cerebros financieros, aquellos que se mantenían alejados de la violencia directa, podían escapar del destino que les esperaba. Su caso también reveló el alcance verdaderamente macabro de las operaciones de los Caballeros Templarios, una organización que mezclaba misticismo religioso con crímenes de una brutalidad inimaginable. Pero el siguiente nombre en nuestra lista tenía una historia aún más extraña. Un hombre que, según el gobierno mexicano, había fallecido 2 veces. Nano. Posición 5. Nazario Moreno González. El Chayo, Michoacán, 9 de marzo de 2014. En la Sierra de Tumbiscatío, elementos de la Armada de México culminaban uno de los operativos más complejos y polémicos en la historia de la guerra contra el narcotráfico. Su objetivo, un hombre que había sido declarado muerto 4 años antes y que, sin embargo, seguía operando desde las sombras como una figura casi mitológica. Nazario Moreno González, conocido como el Chayo o el Más Loco, nació el 8 de marzo de 1970 en Apatzingán, Michoacán. Su historia es tan extraña que parece ficción. Fue fundador de la familia michoacana y posteriormente de los Caballeros Templarios, organizaciones que mezclaban operaciones delictivas con un componente religioso y pseudo-espiritual sin precedentes. En la década de 1990, Moreno trabajó como migrante en California, donde fue arrestado por primera vez en 1994 en McAllen, Texas, por introducir sustancias prohibidas bajo las órdenes de Carlos Alberto Rosales, operador del Cártel del Golfo. Logró evadir la justicia estadounidense y regresó a Michoacán, donde comenzaría a construir su leyenda. Lo que hacía único a El Chayo era su capacidad para presentarse como un líder espiritual. Escribió un libro titulado Pensamientos, una especie de Biblia personal que mezclaba pasajes religiosos con justificaciones para las actividades de la familia michoacana. Los nuevos reclutas debían estudiarlo. Moreno se autoproclamó salvador del pueblo y utilizaba la religión para reclutar seguidores y fortalecer su control. Pero aquí viene la parte verdaderamente surrealista de su historia. El 9 de diciembre de 2010, el gobierno federal anunció que Nazario Moreno había sido neutralizado durante un enfrentamiento en Apatzingán. El entonces presidente Felipe Calderón confirmó la noticia. Sin embargo, nunca se presentó un cuerpo ni evidencia fotográfica. Las autoridades alegaron que miembros del grupo criminal se habían llevado el cadáver
antes de que pudiera ser identificado. Durante los siguientes 3 años, surgieron rumores persistentes de que el Chayo seguía vivo. Testimonios, narcomensajes y reportes de inteligencia sugerían que continuaba operando, esta vez al mando de los Caballeros Templarios. El gobierno mexicano negó estas versiones, pero la duda permanecía. En febrero de 2014, las autoridades detuvieron a un operador financiero de Moreno, quien confirmó que el líder criminal estaba vivo y activo. Los grupos de autodefensa en Michoacán exigieron públicamente su captura. El gobierno federal finalmente admitió el error y lanzó el operativo Lince para localizarlo. El 3 de marzo de 2014, un grupo élite de 53 marinos desplegó operaciones en la sierra de Tumbiscatío. Cientos de elementos militares establecieron un cerco en los municipios de Apatzingán, Sicuirán, Aguililla, Tumbiscatío y Arteaga. Durante días, las fuerzas especiales peinaron la zona, enfrentándose ocasionalmente con grupos armados. El 4 de marzo descubrieron un arsenal enterrado con armas y explosivos. El 6 de marzo encontraron una cueva que se presume era centro de reunión de los templarios. Un informante olvidó su radio al escapar y a través de él, los militares escucharon conversaciones que revelaron que Moreno celebraría su cumpleaños número 44. El 9 de marzo, a las 4:30 de la madrugada, las autoridades detectaron a un hombre montado en una mula en zona montañosa. Era Nazario Moreno. Al verse descubierto, intentó huir y abrió fuego contra los uniformados. El enfrentamiento fue rápido. Moreno quedó tendido sin vida en medio de la sierra. Esta vez las autoridades tomaron todas las precauciones. El cuerpo fue sometido a pruebas dactilares que confirmaron al 100% su identidad mediante comparación con su cartilla del Servicio Militar Nacional. El gobierno federal organizó una conferencia de prensa donde el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, presentaron las evidencias. La eliminación confirmada de El Chayo generó reacciones encontradas. Por un lado, fue un golpe devastador para los Caballeros Templarios. Moreno había sido el ideólogo y líder espiritual de la organización. Sin él, el grupo perdió cohesión. Por otro lado, surgieron dudas legítimas sobre cómo había logrado operar libremente durante 4 años después de haber sido declarado muerto. Lo más inquietante es el culto que se había formado alrededor de su figura. En la localidad de Holanda, Michoacán, se construyó una capilla dedicada a San Nazario. Decenas de personas acudían a rezarle. Moreno había logrado algo extraordinario, convertirse en una especie de santo narco, una figura venerada por comunidades enteras que lo veían como protector y benefactor. Durante su primera supuesta vida, Moreno había implementado programas de ayuda para jóvenes con adicciones en Michoacán. Algunos de estos jóvenes terminaron uniéndose a sus filas. Esta estrategia le ganó apoyo en zonas rurales, donde el gobierno tenía poca presencia. Especialistas consideran la historia de Nazario Moreno como uno de los casos más surreales del narcotráfico mexicano. Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, describió cómo Moreno creó una narrativa en la que él era una figura divina que había superado la muerte. Su segunda eliminación, según algunos, era simplemente parte del plan para alcanzar una forma de inmortalidad simbólica. El caso de El Chayo plantea preguntas incómodas sobre la capacidad del gobierno para combatir organizaciones que no solo mueven sustancias ilícitas, sino que también manipulan creencias religiosas y culturales profundas. También expone las deficiencias en los procesos de verificación de información por parte de las autoridades. La muerte real de Nazario Moreno en 2014 marcó el principio del fin para los Caballeros Templarios. Sin su liderazgo ideológico, la organización se fragmentó rápidamente, pero su legado persistió en forma de células más pequeñas que continúan operando en Michoacán hasta el día de hoy. Lo que nadie podía predecir es que la historia de un hombre que murió 2 veces no sería el caso más controvertido de esta lista.
El siguiente líder criminal tenía conexiones que llegaban hasta los más altos niveles del poder político y militar. Posición 4. Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, Coahuila, 7 de octubre de 2012. Un partido de béisbol amateur se desarrollaba en las inmediaciones de Progreso, cuando elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en la escena. Su objetivo, Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, fundador y líder de los Zetas, la organización criminal más violenta y sofisticada de México. Lascano nació el 25 de diciembre de 1974 en Apán, Hidalgo. Su historia es la de un soldado ejemplar que se convirtió en el criminal más temido del país. El 5 de junio de 1991, a los 16 años, ingresó al ejército mexicano. Durante 7 años, recibió entrenamiento de élite, ascendiendo al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocido como GAFE. Durante su servicio, Lascano recibió capacitación de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Ejército de Estados Unidos. Aprendió tácticas de combate, técnicas de contrainteligencia y estrategias militares avanzadas. Era, en todos los sentidos, un soldado de élite. Pero en 1998, después de alcanzar el rango de cabo de infantería, solicitó su baja. Lo que sucedió después cambiaría el panorama del crimen organizado en México. Lascano fue reclutado por Arturo Guzmán de Sena, el Z1, para formar un grupo de seguridad privada para Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Lascano se convirtió en Z3. Los Zetas originalmente eran 14 exmilitares de élite. Su misión inicial era proteger a Osiel Cárdenas y eliminar a sus enemigos. Pero con el tiempo, los Zetas evolucionaron. Dejaron de ser simplemente el brazo armado del Cártel del Golfo y se convirtieron en una organización independiente que operaba en al menos 17 estados de México. Bajo el liderazgo de Lascano, los Zetas se caracterizaron por su extrema brutalidad. Implementaron tácticas militares en sus operaciones, utilizaron armamento de guerra y establecieron un sistema de disciplina férrea. Pero también se diversificaron más allá del narcotráfico. Secuestro, extorsión, robo de combustible, tráfico de personas y cobro de piso se convirtieron en parte de su modelo de negocio. Lascano mantuvo un perfil extremadamente bajo. A diferencia de otros capos que ostentaban su riqueza, el Lasca evitaba las demostraciones de poder. Controlaba las finanzas de los Zetas desde las sombras y rara vez era fotografiado o visto en público. Esta discreción lo convirtió en un objetivo especialmente difícil para las autoridades. El 7 de octubre de 2012, aproximadamente a las 13:30 horas, elementos de la Marina recibieron denuncias ciudadanas sobre hombres armados cerca de un campo de béisbol en Progreso, Coahuila. Lascano era aficionado al deporte y esa tarde había acudido a disfrutar de un partido. Cuando los marinos llegaron al lugar, identificaron a 2 hombres con actitud sospechosa en un vehículo. Les ordenaron detenerse. Lascano y su acompañante, Mario Alberto Rodríguez, intentaron huir. Se inició un intercambio de disparos con granadas y armas de alto calibre. El tiroteo fue breve pero intenso. Lascano intentó escapar a pie, pero recibió múltiples impactos. 6 disparos de grueso calibre terminaron con su vida. Uno en la base inferior izquierda del cráneo, otro en el parietal izquierdo que fracturó el hueso occipital, 2 en la zona de los glúteos, uno en el pecho y otro en el codo derecho. La causa oficial de muerte fue laceración y hemorragia cerebral, así como choque traumático. Los cuerpos fueron trasladados a la funeraria García en la ciudad de Sabinas, Coahuila. Las autoridades tomaron huellas dactilares y realizaron la necropsia de ley. Las pruebas confirmaron que uno de los cuerpos pertenecía a Heriberto Lascano Lascano. El gobierno federal se preparaba para anunciar una victoria histórica. Pero entonces ocurrió algo increíble. Pasada la 1 de la madrugada del 8 de octubre, hombres armados irrumpieron en la funeraria. Amenazaron a los empleados y obligaron al propietario a meter los cuerpos en una carroza fúnebre. Lo llevaron conduciendo 66 kilómetros hasta la presa Venustiano Carranza, donde una camioneta esperaba. El cuerpo de El Lasca
fue robado. Las autoridades no habían proporcionado seguridad a la funeraria a pesar de saber la importancia del cadáver. El dueño del establecimiento alertó a las autoridades hasta las 8:05 de la mañana del lunes 8 de octubre. Para entonces era demasiado tarde. El cuerpo había desaparecido. El operativo del robo fue meticulosamente planeado. Se especula que fue orquestado por Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, quien asumió el liderazgo de los Zetas tras la eliminación de Lascano. El objetivo era doble: impedir que el gobierno exhibiera el cuerpo como trofeo y mantener el misterio alrededor de la figura de El Lasca. La Secretaría de Marina confirmó la identidad de Lascano mediante búsqueda en bases de datos dactilares con las huellas tomadas antes del robo. Los datos obtenidos fueron: nombre, Heriberto Lascano Lascano, año de nacimiento 1975, sexo masculino, estatura 1,60 m. El análisis de imágenes fotográficas mostró que los rasgos fisonómicos coincidían. Sin embargo, algunos especialistas en criminalística expresaron dudas. Señalaron inconsistencias entre el examen traumatológico y las fotografías del cuerpo. La falta del cadáver impidió realizar pruebas de ADN definitivas. Hasta el día de hoy, el gobierno mexicano clasificó gran parte de la información relacionada con el caso por motivos de seguridad nacional hasta 2024. Lo que hace particularmente intrigante el caso de Lascano es que ya había sido erróneamente reportado como neutralizado en 2007 durante un enfrentamiento en Tamaulipas. Las autoridades después reconocieron el error. Esta vez, a pesar de las pruebas forenses, el robo del cuerpo dejó un manto de duda que algunos explotaron para generar mitos sobre su supervivencia. En Pachuca, Hidalgo, Lascano había mandado construir un mausoleo antes de su eliminación, donde descansan los restos de su madre, Amelia Lascano. También financió la construcción de una iglesia donde, durante años, se realizaron homenajes en su nombre. Sin embargo, 13 años después de su eliminación, ya no hay flores ni ceremonias. El recuerdo de El Lasca se ha desvanecido incluso en su tierra natal. La eliminación de Heriberto Lascano no desarticuló a los Zetas inmediatamente. Miguel Treviño asumió el liderazgo y la organización continuó operando con brutalidad. Sin embargo, marcó el inicio del declive. Los fundadores originales habían sido eliminados o capturados. Para 2017, las autoridades declararon a los Zetas como organización desarticulada, aunque células continúan operando de manera independiente. El legado de Lascano es uno de los más oscuros en la historia del crimen organizado. Transformó lo que era un grupo de seguridad privada en una maquinaria de violencia que sembró terror en todo México. Su caso también expone las fallas sistémicas en la cadena de custodia de evidencia y la incapacidad de las autoridades para proteger información crítica. Pero si creías que la historia de un cadáver robado era el pináculo de la violencia, el próximo caso te demostrará que había operativos aún más brutales y sangrientos. Nona 0. Posición 3. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén. Tony Tormenta. Matamoros, Tamaulipas, 5 de noviembre de 2010. La ciudad fronteriza amanecía con una calma tensa que pronto se transformaría en una de las batallas urbanas más intensas en la historia de México. Durante más de 8 horas, sicarios del Cártel del Golfo se enfrentaron a elementos de la Secretaría de Marina en múltiples puntos de la ciudad, convirtiendo las calles en un campo de batalla. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, nació el 5 de marzo de 1962 en el rancho El Mezquital, Tamaulipas. Era hermano de Osiel Cárdenas Guillén, el legendario líder del Cártel del Golfo, que había sido capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007. Después de la partida de su hermano, Tony asumió el liderazgo de la organización junto con Eduardo Costilla Sánchez, el COS. Tony Tormenta había comenzado su carrera delictiva en la década de 1980. Durante más de 2 décadas, construyó una red de tráfico que movía toneladas de sustancias prohibidas desde Colombia hasta Estados Unidos, utilizando el corredor Matamoros-Brownsville.
Era considerado de alta peligrosidad por autoridades mexicanas y estadounidenses. La Procuraduría General de la República ofrecía hasta 30 millones de pesos por información que llevara a su captura, mientras que la DEA ofrecía 5 millones de dólares. Lo que hacía especialmente peligroso a Tony Tormenta era su control férreo sobre el noreste de México y su disposición a enfrentar a las autoridades con violencia extrema. Bajo su mando, el Cártel del Golfo mantenía una guerra a muerte contra los Zetas, sus antiguos aliados convertidos en enemigos mortales después de la ruptura en 2010. El 11 de diciembre de 2009, la Secretaría de Marina había interrumpido una fiesta del Cártel del Golfo en el fraccionamiento Los Limoneros, cerca de Tepoztlán, Morelos. Tony Tormenta estaba presente junto con otros líderes, pero logró escapar. 3 sicarios murieron y 11 fueron detenidos, además de incautarse 16 armas largas y $280,700 en efectivo. Desde entonces, la Marina había intensificado las labores de inteligencia para localizar a Cárdenas Guillén. Durante 6 meses, las fuerzas especiales le siguieron la pista. En 2 ocasiones, en abril y septiembre de 2010, estuvieron cerca de capturarlo, pero el líder criminal logró evadir el cerco. En esos intentos fallidos, 5 marinos perdieron la vida. La información obtenida durante esos meses fue crucial. Los sicarios capturados proporcionaron testimonios, se incautaron computadoras con información valiosa y se monitorearon comunicaciones. La Marina sabía que Tony Tormenta se refugiaba en Matamoros, su bastión, donde contaba con una red de apoyo y sistemas de alerta temprana. El 5 de noviembre de 2010, aproximadamente a las 10 de la mañana, ocurrió el primer enfrentamiento del día entre criminales y fuerzas federales en el cruce de Pedro Cárdenas y Longoria. En esa balacera murió trágicamente el reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, quien había llegado a cubrir la nota. La violencia estaba escalando rápidamente. A las 14:50 horas, la Marina ubicó a Tony Tormenta en la calle Abasolo de la Colonia Centro. Se desplegaron 660 infantes de Marina, 3 helicópteros y 17 vehículos. La orden era clara: capturar o neutralizar al objetivo. Cuando los marinos llegaron al lugar, fueron recibidos con fuego de armas de grueso calibre y granadas. Tony Tormenta y sus escoltas, conocidos como los Escorpiones, respondieron con una ferocidad sin precedentes. El enfrentamiento duró más de 3 horas dentro de la ubicación principal, pero los combates se extendieron por toda la ciudad durante 8 horas. Durante la batalla, más de 300 granadas fueron detonadas. Miembros del Cártel del Golfo en otras ciudades intentaron enviar refuerzos. Aproximadamente 80 camionetas con hombres armados salieron de Reynosa hacia Matamoros. Sin embargo, al enterarse de la eliminación de su líder, optaron por dispersarse. Los sicarios utilizaron tácticas desesperadas para intentar rescatar a su jefe. Secuestraron decenas de unidades del transporte público y las usaron para bloquear calles y avenidas, tratando de impedir la movilización de soldados, marinos y policías. Las principales vías de comunicación quedaron paralizadas. Los 3 puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas, fueron cerrados. Las actividades en todo el municipio se suspendieron. Era una situación sin precedentes. Una ciudad entera paralizada por una batalla entre fuerzas federales y grupos criminales. Dentro de la ubicación donde se encontraba Tony Tormenta, el intercambio de fuego era implacable. Los marinos utilizaron francotiradores y grupos de asalto. El líder criminal estaba protegido por un grupo de élite de sicarios dispuestos a morir defendiendo a su jefe, y varios lo hicieron. Cuando finalmente los marinos lograron ingresar al último reducto, encontraron 5 cuerpos. Uno de los sicarios había optado por quitarse la vida arrojándose al vacío en lugar de rendirse. Tony Tormenta estaba entre los fallecidos, perforado por innumerables balas. El saldo oficial del enfrentamiento fue devastador. 3 marinos murieron en combate. Uno más falleció días después por las heridas recibidas. Un soldado también perdió la vida. 4 elementos navales y 2 militares resultaron lesionados. Del lado criminal, se reportaron 4 fallecidos confirmados.
aunque testigos locales aseguraron que el número real era mucho mayor. Al día siguiente, el almirante José Luis Vergara Ibarra, vocero de la Secretaría de Marina, ofreció una conferencia de prensa donde reveló detalles de la operación. Explicó que durante los 6 meses de seguimiento se habían detenido 47 integrantes del Cártel del Golfo y se habían decomisado 2 lanzacohetes, un cohete RPG, 257 granadas de mano y más de 111.000 cartuchos de diferentes calibres. La eliminación de Tony Tormenta dejó al Cártel del Golfo en una situación crítica. Eduardo Costilla, el COS, asumió el liderazgo, pero la organización nunca recuperó el poder que tenía antes. Mario Cárdenas Guillén, otro hermano de Osiel y Tony, intentó mantener la estructura, pero fue capturado en septiembre de 2012. Lo que muchos no saben es que durante el enfrentamiento, Tony Tormenta realizó una llamada telefónica a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien había sido su aliado en el cártel de los Beltrán Leiva. Según declaraciones posteriores de la Barbie, Tony le pidió que enviara refuerzos. La Barbie le aconsejó que se entregara. Tony se negó, diciendo que prefería morir peleando antes que ser capturado. Las imágenes del operativo mostraban una ciudad devastada, vehículos quemados, casquillos de bala regados por las calles, edificios con impactos de proyectiles. El centro de Matamoros parecía zona de guerra. Los residentes pasaron horas encerrados en sus casas mientras afuera rugía la batalla. El gobierno de Felipe Calderón presentó la eliminación de Tony Tormenta como una victoria mayor en la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, también reconocieron que el deceso del líder criminal probablemente desataría más violencia mientras diferentes facciones luchaban por el control. Y tenían razón. La fragmentación del Cártel del Golfo creó un vacío de poder que los Zetas intentaron llenar, intensificando la violencia en Tamaulipas. La guerra entre ambas organizaciones se volvió aún más brutal, afectando a la población civil de manera devastadora. El legado de Tony Tormenta es el de un hombre que prefirió la muerte antes que la captura, llevándose consigo a varios de sus leales escoltas. Su eliminación demostró que incluso en su propio territorio, rodeado de sicarios dispuestos a todo, un líder criminal podía ser alcanzado por la determinación de las fuerzas especiales. Pero si este operativo te pareció violento, espera a conocer el caso que viene a continuación. El próximo líder criminal cayó en uno de los enfrentamientos más intensos y polémicos de todos. Marmac, posición 2, Arturo Beltrán Leiva. El Barbas, Cuernavaca, Morelos, 16 de diciembre de 2009. La noche caía sobre el exclusivo fraccionamiento Altitude, también conocido como Punta Vista Hermosa. Lo que estaba a punto de ocurrir marcaría un antes y un después en la guerra contra el narcotráfico en México y establecería a la Secretaría de Marina como la fuerza élite en operaciones de alto riesgo. Marcos Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas, el Botas Blancas o el Jefe de Jefes, nació el 27 de septiembre de 1961 en el rancho La Palma, Badiraguato, Sinaloa. Comenzó su carrera criminal como escolta de Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos, quien le enseñó las complejidades del negocio ilícito. Después de la sorpresiva partida de Carrillo Fuentes en 1997, Arturo y sus hermanos Carlos, Alfredo y Héctor se unieron al Cártel de Sinaloa, trabajando directamente con Joaquín El Chapo Guzmán. Durante años fueron socios cercanos y poderosos. Los Beltrán Leiva se convirtieron en pilares fundamentales de la organización, manejando rutas de tráfico y territorios clave. Sin embargo, en enero de 2008, todo cambió. Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo, fue capturado por las autoridades en Culiacán. Los Beltrán Leiva sospecharon que el Chapo había entregado a Alfredo a cambio de protección para su propia organización. La traición percibida desató una guerra brutal entre antiguos aliados. Arturo Beltrán Leiva fundó su propio cártel en 2008 junto con sus hermanos. La organización se alió con los Zetas y el Cártel de Juárez en su guerra contra el Cártel de Sinaloa.
La violencia escaló a niveles sin precedentes. Arturo era considerado uno de los criminales más peligrosos de México, responsable de la producción, transporte y distribución de toneladas de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Lo que hacía particularmente temible a Arturo era su red de corrupción. Para 2008, mediante el uso de sobornos y amenazas, había infiltrado el sistema político, judicial y de seguridad pública de México. Incluso se infiltraron en la oficina de Interpol en México, robando información clasificada sobre operaciones antidrogas. Tenía protección en los más altos niveles. El 11 de diciembre de 2009, 5 días antes de su eliminación, la Marina interrumpió una fiesta que se celebraba en el fraccionamiento Los Limoneros, en los límites de Cuernavaca y Tepoztlán. Arturo Beltrán Leiva estaba presente junto con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Ambos lograron escapar durante el tiroteo que dejó 3 muertos y 11 detenidos. Se aseguraron 16 armas largas, $80,700 en efectivo y varias decenas de personas, incluyendo al cantante de narcocorridos Ramón Ayala y su grupo Los Cadetes de Linares. Reportes periodísticos sugieren que Arturo resultó herido durante ese enfrentamiento y fue atendido en un hospital. La información proporcionada durante su tratamiento médico habría permitido a la Marina ubicarlo días después. Arturo decidió refugiarse a solo 6 kilómetros del lugar del primer operativo, en un departamento del edificio El Bruce, dentro del fraccionamiento Altitude. Altitude era un complejo residencial de lujo. Los departamentos costaban alrededor de 3 millones de pesos y contaban con amenidades como spa, cine, gimnasio, áreas verdes, albercas, toboganes y salón de usos múltiples. Era el último lugar donde las autoridades esperarían encontrar a un criminal escondido después de un operativo fallido. La Secretaría de Marina realizó labores de inteligencia meticulosas. El 16 de diciembre, después de confirmar la ubicación exacta de Arturo, pusieron en marcha un operativo de precisión. Primero evacuaron a los residentes de varios pisos del edificio, reuniéndolos en la cancha del gimnasio y pidiéndoles apagar sus teléfonos celulares. El jefe de jefes no estaba solo, lo acompañaban sicarios de élite, dispuestos a defenderlo hasta la muerte. Cuando los marinos bloquearon todas las rutas de escape y le conminaron a rendirse, la respuesta fue inmediata: ráfagas de armas de alto poder y detonaciones de granadas de fragmentación. El enfrentamiento duró aproximadamente 4 horas. El intercambio de fuego fue tan intenso que el almirante José Luis Vergara después describió: «Nos llevó tiempo neutralizarlo, empezó a disparar y usó granadas». Los marinos utilizaron grupos de francotiradores y equipos de asalto. Los sicarios intentaron responder con granadas, sin resultado efectivo. Las imágenes que después circularon en la prensa mostraban la magnitud de la violencia. Charcos de sangre, salpicaduras en paredes y techos, muros con decenas de perforaciones provocadas por balas, casquillos de alto calibre regados por el suelo. El departamento había quedado como un campo de batalla. Finalmente, la puerta del apartamento fue derribada y los marinos ingresaron. Adentro encontraron 6 cadáveres, incluyendo el de Arturo Beltrán Leiva, perforado por innumerables balas. Uno de los sicarios había preferido arrojarse al vacío antes que rendirse. También se aseguraron 3 personas, 2 de ellas mujeres, $40,000 en efectivo, 5 armas y más de 400 cartuchos de diferentes calibres. Durante el enfrentamiento, uno de los marinos, Melquisedec Angulo Córdoba, fue herido mortalmente. Falleció defendiendo la operación. Fue enterrado con honores militares el 21 de diciembre. Al día siguiente ocurrió algo que evidenció el alcance de la venganza criminal. Un grupo de hombres armados asesinó a miembros de la familia del infante de Marina, incluyendo a su madre. Esta masacre familiar fue un acto de represalia sin precedentes. Sicarios del cártel de los Beltrán Leiva colocaron narcomensajes amenazando a las autoridades. También quemaron una sección de un jardín de niños donde dejaron otra manta. El gobierno federal respondió ofreciendo protección a las familias de los elementos de la Marina involucrados en el operativo. El presidente Felipe Calderón,
quien se encontraba en Dinamarca cuando ocurrió la operación, declaró que la eliminación de Arturo Beltrán era un golpe contundente a una de las organizaciones criminales más peligrosas. Destacó el valor de Melquisedec Angulo Córdoba y expresó condolencias a su familia. Sin embargo, surgió controversia cuando medios de comunicación difundieron fotografías del cuerpo de Arturo cubierto de billetes y rodeado de armas. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron si estas imágenes habían sido manipuladas para fines propagandísticos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó una investigación, pero las autoridades sostuvieron que las fotografías mostraban la escena tal como fue encontrada. La eliminación de Arturo Beltrán Leiva provocó la fragmentación inmediata de su organización. Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, intentó asumir el liderazgo, pero enfrentó resistencia interna. Héctor Beltrán Leiva, hermano de Arturo, formó otra facción. La guerra interna desatada por el vacío de poder fue brutal. En los años siguientes, el cártel de los Beltrán Leiva se dividió en al menos 18 grupos más pequeños que disputaron territorios en Guerrero, Morelos y otros estados. La violencia escaló dramáticamente. Los homicidios dolosos en Morelos pasaron de 317 en 2009 a 862 en 2012, un incremento del 271% en solo 3 años. Entre los sicarios que murieron con Arturo estaban figuras importantes de la organización. Miguel Ángel Araujo Moreno, el Buche, encargado de la plaza de Acapulco, y Jesús Nava Romero, el Rojo, responsable de la zona centro y norte de Guerrero. Sus eliminaciones dejaron vacíos de poder que otros grupos criminales intentaron llenar. Un detalle fascinante que pocos conocen. Durante las horas previas al operativo final, Arturo intentó comunicarse con la Barbie. Según testimonios posteriores de Valdez Villarreal, cuando fue capturado en agosto de 2010, Arturo lo llamó por teléfono momentos antes del enfrentamiento. Le pidió que enviara refuerzos. La Barbie le aconsejó que se entregara. Arturo se negó rotundamente, diciendo que prefería morir a ser capturado. El operativo también involucró ataques coordinados contra instalaciones militares. Mientras ocurría el enfrentamiento principal, sicarios arrojaron una granada contra el hospital, donde fue trasladado un marino herido. Casi simultáneamente, las instalaciones de la 24 Zona Militar en Cuernavaca fueron tiroteadas por sujetos a bordo de camionetas. La Armada de México se estableció como la fuerza élite en operaciones contra líderes del narcotráfico gracias al éxito de esta misión. La experiencia y tácticas desarrolladas durante la eliminación de Arturo Beltrán Leiva se convertirían en el modelo para futuros operativos contra otros objetivos de alto valor. Arturo Beltrán Leiva fue enterrado en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, el mismo cementerio donde reposan otros famosos narcotraficantes. Su funeral fue un evento discreto, muy diferente de los ostentosos velatorios que caracterizaban a la época dorada del narcotráfico sinaloense. La historia de Arturo Beltrán Leiva es la de un hombre que construyó un imperio criminal. Lo perdió todo en una guerra fratricida y murió atrincherado en un departamento de lujo, negándose hasta el último momento a rendirse. Su eliminación inauguró una nueva era en la guerra contra el narcotráfico, una en la que las fuerzas especiales mexicanas demostraron su capacidad para llegar a cualquier objetivo, sin importar cuán protegido estuviera. Pero aún falta conocer el caso más reciente y quizás el más revelador sobre la evolución de estas operaciones militares. TAC 1, Posición 1, Juan Francisco Patrón Sánchez, el HC2, Los Mochis, Sinaloa, 9 de febrero de 2017. En un bar deportivo llamado Villar Chapitos, un operativo de fuerzas especiales culminó con la eliminación del último líder significativo del cártel de los Beltrán Leiva. Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2, representaba la evolución final de una organización que alguna vez había sido uno de los cárteles más poderosos de México. Patrón Sánchez nació en 1984 en Sinaloa. A diferencia de los otros nombres de esta lista, el H2 pertenecía a una nueva generación de líderes criminales.
No había construido su imperio desde cero. Heredó los restos de una organización que había sido desmantelada sistemáticamente por operativos gubernamentales. Después de la eliminación de Arturo Beltrán Leiva, en 2009, el cártel se fragmentó violentamente. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, fue capturado en 2010. Héctor Beltrán Leiva fue arrestado en 2014. Para 2017, lo que quedaba del otrora poderoso cártel era un grupo reducido operando principalmente en Sinaloa y conocido como Cártel de los Mazatlecos. Juan Francisco Patrón Sánchez había ascendido en las filas durante esta época de caos. Era sobrino de Héctor Beltrán Leiva y había demostrado ser un operador efectivo en un ambiente donde la mayoría de los líderes eran capturados o eliminados rápidamente. Bajo su mando, el grupo se especializó en el tráfico de sustancias prohibidas y en mantener control sobre plazas en Sinaloa. La noche del 9 de febrero de 2017, las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina recibieron inteligencia sobre la ubicación de El H2. Se encontraba en el Villar Chapitos, un establecimiento en Los Mochis, donde frecuentemente se reunía con sus asociados. Era la misma unidad élite que había capturado a Joaquín El Chapo Guzmán un año antes, en enero de 2016. El operativo se ejecutó con precisión quirúrgica. A las 20:00 horas, elementos de fuerzas especiales rodearon el establecimiento. Patrón Sánchez y sus escoltas se percataron de la presencia militar e intentaron resistir. Abrieron fuego contra los marinos. El enfrentamiento fue breve pero letal. A diferencia de los casos anteriores en esta lista, no hubo horas de balaceras ni cientos de granadas detonando. La experiencia acumulada de la Marina en este tipo de operaciones se reflejó en la eficiencia con la que neutralizaron al objetivo y controlaron la situación. Juan Francisco Patrón Sánchez cayó abatido en el lugar. Junto con él murieron varios de sus escoltas. Los marinos aseguraron armas de alto poder, equipo de comunicación y vehículos. No hubo bajas del lado de las fuerzas federales. Un testimonio de la preparación y ejecución del operativo. La Secretaría de Marina confirmó la identidad del líder criminal mediante pruebas forenses. A diferencia del caso de Heriberto Lascano, esta vez no hubo robo de cadáver ni controversia sobre la identidad. El cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes y posteriormente a familiares. La eliminación de El H2 prácticamente marcó el fin del cártel de los Beltrán Leiva como organización unificada. Lo que quedó fueron células más pequeñas operando de manera independiente, sin la capacidad de coordinación que había caracterizado al cártel en su apogeo. Para entender la importancia de este caso, hay que verlo en contexto. En 2009, cuando Arturo Beltrán Leiva fue eliminado, el operativo requirió 4 horas de combate intenso, evacuación de civiles, cientos de elementos militares y resultó en múltiples bajas. En 2017, un operativo similar se ejecutó en menos tiempo, con mayor precisión y sin bajas federales. Esta evolución refleja cómo las fuerzas especiales mexicanas habían perfeccionado sus técnicas. La inteligencia previa era más precisa, la coordinación entre unidades más efectiva, el equipo más avanzado y la capacitación más especializada. Las lecciones aprendidas en operativos anteriores se aplicaron con resultados devastadoramente efectivos. También es importante notar que para 2017 el panorama del narcotráfico en México había cambiado drásticamente. Los grandes cárteles verticalmente integrados estaban siendo reemplazados por una red más fragmentada de organizaciones más pequeñas. El cártel de Jalisco Nueva Generación había emergido como la nueva amenaza principal, mientras que los restos de organizaciones antiguas como los Beltrán Leiva luchaban por mantener relevancia. La ubicación del operativo también es significativa. Los Mochis, Sinaloa, no es solo cualquier ciudad, es territorio histórico del cártel de Sinaloa, pero también había sido plaza de los Beltrán Leiva. El hecho de que las fuerzas federales pudieran ejecutar un operativo de este tipo en ese lugar, sin enfrentar mayor resistencia del entorno, demuestra cómo había cambiado la dinámica del poder criminal. Después de la eliminación de El H2, los restos del cártel de los Mazatlecos
fueron absorbidos o eliminados por organizaciones más grandes. Algunos miembros se unieron al Cártel de Jalisco Nueva Generación, otros al Cártel de Sinaloa, y algunos simplemente desaparecieron del mapa criminal. Lo que hace particularmente notable este caso es que representa el fin de una era. El Cártel de los Beltrán Leiva había sido fundado por hombres que construyeron sus imperios durante la época dorada del narcotráfico mexicano, cuando los capos eran tratados casi como celebridades en algunas regiones. Para 2017, esa época había terminado. Juan Francisco Patrón Sánchez no tuvo los narcocorridos que glorificaban a líderes anteriores. No construyó mansiones ostentosas ni regaló camionetas a pobladores. Era un operador eficiente en un mundo donde la discreción y la violencia calculada eran más importantes que el carisma y la generosidad calculada hacia comunidades. Su eliminación apenas generó titulares fuera de Sinaloa. No hubo la cobertura mediática masiva que acompañó las muertes de Arturo Beltrán Leiva o Nazario Moreno. El público mexicano ya estaba saturado de noticias sobre capos capturados o eliminados. Lo que una vez fue noticia de primera plana se había convertido en un evento más en la interminable guerra contra el narcotráfico. Para las autoridades mexicanas, sin embargo, la eliminación de el H2 representó un éxito estratégico. Demostraba que podían mantener presión constante sobre líderes criminales, obligándolos a operar desde las sombras, reduciendo su capacidad de coordinación y finalmente neutralizándolos. El operativo también envió un mensaje claro a otros líderes criminales. La época en que podían operar con relativa impunidad había terminado. Las fuerzas especiales habían perfeccionado sus capacidades al punto donde cualquier objetivo, sin importar cuán protegido estuviera o cuán bajo perfil mantuviera, podía ser localizado y neutralizado. Lo irónico es que mientras las fuerzas federales se volvían más efectivas en eliminar líderes individuales, la violencia general en México no disminuyó. La estrategia de neutralización de líderes, aunque tácticamente exitosa, no resultó en una pacificación del país. Nuevos grupos surgían para llenar los vacíos de poder, y la fragmentación de organizaciones grandes en células más pequeñas hizo el problema más difuso pero no menos mortal. Dabrois, 7 hombres, 7 operativos, 7 historias que ilustran la brutal realidad de la guerra contra el narcotráfico en México. Desde el violento enfrentamiento que eliminó a Arturo Beltrán Leiva en 2009, hasta la eficiente operación contra Juan Francisco Patrón Sánchez en 2017, hemos sido testigos de cómo evolucionaron tanto las organizaciones criminales como las fuerzas que las combaten. Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes que prefirió morir atrincherado antes que rendirse. Ignacio Coronel, el rey del hielo que controlaba el occidente mexicano desde las sombras. Tony Tormenta, cuya eliminación provocó 8 horas de batalla urbana en Matamoros. Heriberto Lascano, el exmilitar de élite convertido en el líder de los Zetas, cuyo cuerpo fue robado de una funeraria. Nazario Moreno, el más loco que murió 2 veces, según el gobierno mexicano. Quique Plancarte, el cerebro financiero de los Caballeros Templarios. Y finalmente, el H2, el último líder significativo de los Beltrán Leiva. Cada uno de estos casos revela diferentes aspectos de la guerra contra el narcotráfico. Algunos muestran la brutalidad extrema de los enfrentamientos. Otros exponen las fallas en los sistemas de verificación de información gubernamental. Todos demuestran que, sin importar cuán poderoso sea un líder criminal, eventualmente el peso de las fuerzas del Estado puede alcanzarlo, pero también plantean preguntas incómodas. La eliminación de estos líderes no terminó con el narcotráfico en México. En muchos casos, provocó fragmentación y mayor violencia, mientras diferentes facciones luchaban por el control. La estrategia de neutralizar cabecillas, aunque tácticamente exitosa, no resolvió el problema fundamental. ¿Qué opinas? ¿Fue efectiva la estrategia de eliminación de líderes criminales? ¿Debería el gobierno haber enfocado sus esfuerzos de manera diferente? ¿Cuál de estos casos te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita
para no perderte futuros episodios. Comparte este contenido con alguien que le interese conocer la verdadera historia del crimen organizado en México. En el próximo video, revelaremos casos de líderes criminales que lograron evadir a las autoridades durante décadas, construyendo imperios desde las sombras. No te lo pierdas. Recuerda, estos actos ilegales destruyeron familias, comunidades enteras y dejaron un rastro de violencia que sigue afectando a México. Las autoridades finalmente lograron neutralizar a estos criminales, pero el costo humano fue inmenso. Gracias por ver Top Criminales. Nos vemos en el próximo episodio.